¿Cómo están? Muy buenas tardes, mucho gusto de saludarlas, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo, este viernes 15 de diciembre de este 2017, día de panel. Ha hecho mucho calor y estamos, como sabemos, muy cerquita de las elecciones. ¿Con quién vamos a compartir el panel? Por el momento, y esperamos que sea solo por el momento, porque estamos esperando a Adriana Fontecilla, que no ha llegado todavía, pero se incorpora en cualquier minuto. Estamos con Francisco Lamentablemente solo con Francisco Esteve. Y con Aldo Casinelli. Francisco Esteve, director del Instituto... No puede empezar así la presentación. Director ejecutivo del Museo de la Memoria, director del Instituto Libertad, Aldo Casinelli. Ya. No, ustedes también decían, Ah, lamentablemente no está la Adriana y Ok. tenemos que partir contigo. Coincidimos plenamente en que Adriana es una luz superior a todas las que nos iluminan aquí. Oye, ya no estamos en campaña Casinelli, esa es una demagogia No, imposible. no tiene nada que ver con campaña, tiene que ver con ella como panelista, que además de inteligente, pucha, arregla mucho este panel. Muy bien, bueno, hecho el homenaje a Adriana Fontecilla, esperamos que llegue y si no llega, bueno, se lo contaremos después. Estamos, por supuesto, en directo por nuestra radio y vamos a estar en el streaming de televisión a partir de mañana, a mediodía más o menos, podrá ver este programa, donde están en el repositorio, están todos los programas de Política en Vivo, protagonistas de los cuales han sido muchas veces Aldo y Francisco. Amigos queridos, estamos a 2 días, un día en realidad. Nos basta solo el sábado para ir a votar y las elecciones. Y es un tema ineludible, Pancho, por el que no hay otra posibilidad que partir. Pensando un poco en lo que se juega, lo que está, lo que no está. Pronóstico es muy absurdo quizás a esta altura hacer, pero uno puede hacer exponer cuál es su interés. En fin, elecciones. Sí, a mí me gustaría partir por lo último, o sea, el tema del pronóstico que tú señalas. Pero dale nomás, po. Y creo que depende, en mi opinión, depende de un factor, que es la abstención. Mi aseveración es la siguiente: si la abstención es alta, gana Piñera. Claro. Si la abstención es baja, gana Guilla. Ese es mi pronóstico, por lo tanto la condición es ver cuáles son las cifras de abstención. Desde luego a mí me gustaría que la gente votara, y mucha gente votara, digamos, porque el derecho a voto es un derecho que se perdió en Chile durante los años de dictadura, y la recuperación del derecho a voto fue difícil, porque ese derecho a voto fue denegado. Y entonces ejercer el derecho a voto es un derecho fundamental de la democracia. No digo que sea el único derecho político en una democracia, pero es muy importante. Es porque el derecho a voto genera un sistema representativo y creo claro que la democracia representativa tiene que complementarse con la participación, con la democracia participativa, todo lo que hemos hablado, pero el derecho a voto es ineludible. Y por tanto, sí, yo soy un convencido de que es necesario ir a votar, y particularmente hay la necesidad de que quienes votaron por Beatriz Sánchez se alienten a ejercer este derecho a voto y lo hagan el día domingo. Porque creo que es posible, a partir de una coincidencia programática, no nunca fácil, pero finalmente a partir de una coincidencia programática que hay que construir y desarrollar, tener un gobierno que represente de mejor forma esta mayoría que se expresa por los cambios, o esta mayoría que es progresista. De modo que no voy a decir por quién votar, pero puedo indicar el número. No, A mí me parece... estamos dentro de la ley, ¿o no? Estás transgrediendo la ley. No creo. No, para nada. Tengo 4 razones. Es súper difícil. 4 razones para acá. No sé, Aldo, es súper difícil imaginarse por quién. Claro, o sea, a ver, quienes nos están escuchando, nos están viendo, saben en qué posiciones estamos. Y por lo Obvio. tanto, para nadie extraño cuál es la opción que vamos a marcar el día domingo. En ese sentido, la gente que nos está escuchando no se va a sorprender por cada una de nuestras posiciones hoy día. Yo agregaría, sí, un elemento que puede ser complementario. Uno es la abstención y el segundo es quiénes. Porque esos dos elementos son los que van marcando. No es la misma gente la que está yendo a votar
en las mismas elecciones. A lo mejor en esta, porque tienes 4 semanas de diferencia, puede ser un grupo significativo, similar al de la primera vuelta. Pero también puedes sumar gente o puedes restar gente. Por lo tanto, esos elementos, uno es la abstención, que creo que es común para la primera y la segunda vuelta, y después es quiénes son los que van a ir a votar. Claro. Si es gente distinta, gente que no votó en la primera vuelta y que dice, ¿sabes qué? Yo quiero participar de esta segunda, también puede, un factor, puede generar claramente. alguna No, por diferencia supuesto. en el resultado. Por lo tanto, son supuesto que esos sí. dos elementos los que yo sumaría, y no solamente en esta segunda vuelta, sino que en general para las elecciones con voto voluntario es tener marcados esos dos elementos como clave. Con Aldo conversábamos, Francisco, antes de iniciar el programa al aire, de que esta elección es muy incierta, pero aparentemente no debería ser tan estrecha como se presume por algunos, sino que más bien una elección donde el 52-48 es lo que más o menos dice, dependiendo de qué se marque en términos de si la abstención cede y los que van a votar son efectivamente los que votaron por Beatriz Sánchez, si eso se moviliza, evidentemente debería ganar Guillé por un margen como eso. Y si se moviliza en términos muy escasos, evidentemente debería ganar Piñera por ese. Entonces, el margen parece ser no tan estrecho, sino que más bien la incertidumbre de cuál es la actitud que van a tomar los votantes. Principalmente aquí la definición estaría, en general, deberíamos pensar entre quienes votaron, los que votaron por Beatriz Sánchez, y más o menos un 70%, 2/3 de los que votaron por Beatriz Sánchez tienen en su mano como la llave más bien de lo que puede ocurrir. Eso parece ser la coincidencia en términos de análisis así más cuantitativo del asunto. Yo coincido con ese análisis. Incluso cuando hablábamos en primera vuelta, yo creía que la elección se ganaba en segunda vuelta y era 51,5, 52, o sea, 3-4 puntos. Vas a tener que interrumpir lo que estás diciendo porque va a entrar Adriana Fontecilla. Es una interrupción agradable. Sí, Gracias. Adriana estaba. Adriana. Hola. Casinelli casi lloraba porque tú no habías llegado. Bueno, se le saluda. Y don Francisco Esteve no hacía unos Unos pucheros. contenidos pucheros, pero ahora qué bueno. están tan felices. Bienvenida Hola, y muchas gracias a gracias. pesar de Sí, po. tuviste que correr una barbaridad. Yo Mira, sé. Sí, vas a tomar agüita. Gracias. De la agüita para que pueda. pero me pongo al día rápido. Me parece muy bien. Aldo, te devuelvo la palabra, perdona. La tesis que tú estás planteando, esto de tener 3-4 puntos de diferencia, yo creo que es lo que se va a dar. Ahora, entiéndanse, 3-4 puntos de diferencia son 180, 200.000 votos. 200.000 O sea, votos, Sí, claro. estamos hablando, nominalmente estamos hablando de eso. Sí, claro. Pero a mí me parece que puede ser por ese lado más que una elección tan estrecha como se ha tratado de instalar en esta última semana. Y yo creo que hace bien. O sea, además, sería bueno que así fuera. O sea, cosa Yo que comparto eso. se resuelva rápidamente y no quede en duda, no quede ninguna Que no sea tan en el margen, ¿no? caos La suelto. diferencia, sí. Claro, yo creo que también para el sistema a las 7:30, 8 de la noche esto esté absolutamente zanjado y definido por los próximos 4 años, lo cual me parece muy sano también en términos de ciudadanía. Adrián, el punto que compartíamos es que si bien la elección es absolutamente impredecible en este momento, o sea, el margen debería ser un poquito más amplio, pensando en que o cala o no en los votantes de Beatriz Sánchez la idea de tener que ir a votar para impedir el triunfo de Piñera fundamentalmente. Si eso entra como un argumento fundamental y movilizador, debería haber un ganar Guillé con esa distancia, y si no, también ganar Piñera con una distancia relativamente similar. Y también coincidimos en esto, de que es mejor que haya un ganador claro y contundente en ese margen, ¿no es cierto? 200.000 votos, 150.000, que estar contando 3 mesas que faltan, que nos ponen una tensión innecesaria para el sistema. Sí, yo, además de eso, porque sé que efectivamente, bueno, acá ya se zanja, nosotros tenemos nuestra segunda vuelta, aunque sean 2 votos, ya tenemos claro qué es lo que va a pasar. El tema, yo pondría el punto en eso, sabiendo que hay mucha gente que se ha ido desganando con estos 2 candidatos, porque lo que a mí oler últimamente tiene que ver más bien con candidatos que no han sabido captar gente, más que los que ya están súper seguros y están claros que van a ir a votar. O sea,
Piñera tiene una cantidad de gente que va a votar por él y después Guille tiene a su cantidad de gente y como bien dices tú, estamos zanjando para dónde se van los de Beatriz Sánchez o algunos de centro si se pasan un poco para la derecha, y el tema es en el fondo cuánta gente finalmente va a ir a votar, porque lo que podría suceder es que llegáramos a un más o menos empate técnico, pero con muy pocos votos. Quien quede va a tener problemas importantes, porque va a ser casi un empate en votos, en porcentaje siempre va a haber una diferencia, pero en votos podría haber un empate muy cerrado. Muy sí. cerrado, y yo creo que eso es lo que está complicando más que nada en este momento. No sé si hablar a modo de una polarización, porque no es como que estamos mitad y mitad, o efectivamente tiene que ver con que hay gente que no se encantó para nada con lo que está sucediendo con estos candidatos, con estas elecciones, y por lo tanto la mayoría lo que está haciendo es quedarse en las casas, y yo creo que eso es más preocupante. Por eso es importante, o sería importante, que efectivamente la gente de Sánchez se definiera efectivamente y a lo mejor pudiera hacer una diferencia que no fuera solamente porcentual, sino que también fuera en cantidad de votos, para que quien quedara, ya sea Guillé o la derecha movilizada completa, le dé el apoyo con todo y vaya toda la gente, no solamente los que votaron en una primera instancia por Piñera, sino que mucha más gente, para que la diferencia fuera más o menos clara de quién va a gobernar de aquí para adelante, porque creo que eso va a ser complejo. Dos Francisco cosas. Esteves. O sea, lo primero es que yo creo que es bueno despejar y darle tranquilidad a la gente de que el sistema electoral chileno es confiable. Sí. Y eso ya se ha probado una y otra vez, o sea que no hay ninguna operación de marcaje de votos o de cosas de ese tipo, que eso no existe. Que la gente, bueno, además van a ir apoderados de mesa y eso también es una conquista, digamos, importante de todo lo que ha sido el periodo democrático. Y por tanto, la voluntad expresada del voto se va a contabilizar y va a ser una votación transparente. Y efectivamente, entre mayor sea la diferencia, mejor en el resultado final entre un y otro candidato, porque eso le da también, como tú decías, más confianza de que el proceso fue bien, pero no va a ocurrir como en otros países donde, donde claro, ahí sucede, porque ahí sí que hay acusaciones de corrupción. Mira, Honduras, claro, ¿no? Ahora. Está pensando Exactamente. precisamente, lleva más de un mes. Exactamente. Ese no es el... Mañana, perdón, el domingo a las 8, Sí. vamos a estar Tú claritos ya de quién sabes ganó quién y va a por ser. cuánto, y eso en fin, eso no, yo Y creo que no luego, va a generar lo ninguna otro que duda. yo quería señalar es que en esta elección, como nunca sucede muy pocas veces, la gente tiene que saber que su voto sí que importa. Sí, pues. Sí que importa. O sea, a veces uno dice, ¿para qué ir a votar si ya las cosas están claras, No, ya pues. están dadas? Aquí no es así. Aquí cada voto suma. Y cada no voto resta. Entonces, por lo tanto, hay una necesidad de que la gente ejerza esto con responsabilidad. Aldo Es Casinelli. muy importante eso y yo creo que mucha gente se dio cuenta de la importancia del voto en la elección municipal, donde algunos municipios se ganaron con 1 o 2 votos, que llamaba la atención, y en la parlamentaria. En la parlamentaria la diferencia de algunos candidatos que resultaron electos o que no resultaron electos fueron de menos de 100 votos. O sea, hay parlamentarios con 41 votos de diferencia, precisamente a razón de la cifra repartidora, del sistema proporcional. Pero esto de que el voto importa y que cada persona ejerce un derecho para decidir sobre la conducción política del país, tiene que meterse en la cabeza. Obligatorio. Voto obligatorio. Yo no pierdo la oportunidad de insistir en el voto obligatorio. Yo sé que Aldo no está de acuerdo conmigo, ni Pancho tampoco. Tampoco, el Adriano tampoco. Somos 3 contra 1. Pero yo te iba a decir algo importante. Bueno, creo que tenemos resultados, está resuelto este asunto. ¿Cómo? Está 3-1, zanjado, tan minoría Porque que además, por ejemplo, Menos en esta Beatriz época. Sánchez demostró algo que fue súper importante. Mira, le creyeron un poco a las encuestas a último minuto, no hicieron campaña los últimos 5 metros, o sea, no acerruchó en los últimos, y pasó exactamente lo mismo. Estuvo a punto de pasar ella a la segunda vuelta. Y mucha gente tiene que haber dicho, no, si ya estamos, y como que ya sabemos quién va, ya sabemos quién está elegido, porque los otros sí seguían haciendo campaña y sí seguían, o sea, tenían más experiencia política, nueva mayoría,
y por lo tanto dijeron, no, es hasta las últimas, y la gente del Frente Amplio dijo, no, mira, en realidad si la encuesta dice esto, no sé qué, y como que se empezaron a quedar, y por no hacer campaña a último minuto, no pasaron a segunda vuelta. Entonces, el voto es realmente importante. O sea, podría haber incidido a esos niveles, estaríamos con dos candidatos distintos, o la pelea sería distinta hoy día. Yo creo como aquí hay un tema de educación cívica que un programa como este ineludiblemente debe abordar. Yo quiero volver a insistir que el voto es un derecho, ¿ya? Sí. Y que los derechos no son obligatorios. Los deberes sí son obligatorios. Yo creo que es las dos cosas. Y entonces, si es un derecho y tú dices sí, bueno, entonces tienes que acceder a que el voto es un derecho y que sí hay que garantizar que ese derecho pueda ejercerse. Pero bueno, esto es una discusión de largo tiempo que tenemos con la paternidad, querido Pancho, es un derecho y cuidar al niño es un deber. Hay situaciones en que derechos y deberes coinciden. Y yo creo que en el voto, yo acepto tu argumento, pero yo creo que en el voto tú tienes el derecho, y más aún, yo creo que el voto no es ni siquiera, te lo voy a decir de una manera que es más compleja, el derecho a voto es un derecho de la sociedad, es un derecho que conquista la colectividad, y el deber de cada uno es hacer que ese derecho esté resguardado y sea vigente. Por lo tanto, pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. No opino más porque yo debo conducir. Pero siguiendo con la lógica del voto. No estuvo mal, dígame que no estuvo mal el argumento. No, es buen argumento, pero también si tenemos derecho a réplica. No, está bien, pero no solo se rían de lo que digo, por último, tengan un poco de respeto, pues no sean así. Sobre la paternidad. Qué bueno. Pero además hay un tema de coyuntura. Respecto del voto voluntario. Estamos en una situación ya no reciente, sino que hace un par de años, donde la política tiene que reencantar a los ciudadanos. Y tú no puedes trasladar, y ese es mi argumento, no puedes trasladar esa responsabilidad obligando al ciudadano, poniendo la carga respecto del ciudadano. Aquí hay ciertas instituciones, lo hablábamos en algún minuto, en algún programa respecto de los partidos políticos. O sea, los partidos políticos tienen que volver a encantar y entrar en la lógica ciudadana. Por eso que a mí me gusta mucho lo que hace el Frente Amplio, y lo hemos discutido, esto de repolitizar la sociedad, y a través de ciertas instituciones. Los partidos son esenciales para esto, y por lo tanto el voto voluntario obliga a estas instituciones a ir a instalarse donde están las personas, a conversar con ellas y a proponerle algo. Primero a conocerla y después a proponerle. Es decir, volver a la esencia de lo que han sido los partidos políticos. Hubo una época en Chile en que el voto obligatorio fue necesario. Porque mucha gente, sobre todo en el mundo rural, no iba a votar porque los patrones, los dueños de las grandes tierras, no les permitían ejercer el derecho. Si era obligatorio, sí debían ir pero hoy día no es la situación. Hoy día la situación es distinta. Y yo coincido también con lo que señala Aldo. O sea, esto obliga a los partidos a renovarse, y a los movimientos, no solamente a los partidos, a los movimientos políticos, a tener no hay un mercado cautivo y obligado. O sea, aquí hay realmente la necesidad de hacer un trabajo social, político, que permita que las fuerzas políticas se relacionen con la gente de una manera distinta como ha sido hasta ahora, porque si hay algo que se comparte es que la política tradicional ya no está en crisis, digamos, y por lo tanto hay que pensar en una nueva política. Adriana Fontecilla. De hecho, lo que pasa ahora en estas elecciones, pues, obviamente nosotros en un país tan paternalista y presidencialista, porque ahí cae casi en la misma categoría, acá se decide mucho en estas elecciones del domingo. En el fondo es como casi que el camino para donde va a seguir algo durante 4 años, ojalá quedara en otro lado distinto, pero en este país más o menos el que lleva el camino es el presidente, y por lo tanto, porque a lo que digo, se decide tanto porque estos candidatos que están actualmente también se dieron cuenta de esto, y por eso hemos tenido con vos vienen, con vos van, round viene, round no va, porque están haciendo campaña política hasta el último momento. Cada cosa que están diciendo, cada gesto que van haciendo hace que justamente estas personas que están en una indecisión que es mínima, porque creo que lo que trataba de demostrar el Frente Amplio era poner una tercera vía totalmente distinta, y todo el resto entiende que una nueva mayoría y un piñerismo o un
Renovación Nacional como están bastante cerca y bastante unidos, no hay una gran diferencia y por lo tanto hay alguien que está tratando de instalar un tema intermedio. Entonces, ¿en qué está esta campaña política? O en movilizar a la gente, en ser capaz de ser un candidato bueno, de demostrarle a la gente cuál es mi diferencia, cuál es mi propuesta, tocarlos. Y esa diferencia es lo que va a hacer quien sea elegido este domingo. Por lo tanto, yo también estoy de acuerdo con el tema del voto voluntario, porque los hace jugársela hasta la última. O sea, la campaña terminó ayer y yo creo que hoy día vamos a saber alguna otra cosita y pasado mañana vamos a saber alguna otra cosita y hasta el último día vamos a saber de estos candidatos que van a tratar de decir lo que ellos proponen, porque de eso va a depender quién gane de aquí al domingo. Ya, no voy a decir nada más. Podría decir muchas cosas. Obviamente. Por ejemplo, tú puedes anular, tú puedes votar en blanco, no Sí. estás obligado. El hecho de ir a votar no obliga a que tengas que elegir entre las preferencias. Tú puedes activamente, al anular o al votar en blanco, decirles que no a todo. Pero la no participación también es una decisión. Es que es mucho, a mi juicio, y ese es un punto, es mucho más volátil. Tú puedes interpretarlo flojera, no gana, etcétera, antisistema total. En fin, pero lo dejamos pendiente para otro Sí, por programa. supuesto. Hagamos una pausa y en la segunda parte yo les propongo que tratemos de imaginar lo que viene. Bueno, ¿Ah? ¿Cómo se repolitiza? después del día D. Vuelve la política después del día D en ese parlamento tan distinto. 74% de parlamentarios nuevos, me contaba. Muy bien. Viene un cuento distinto. Hagamos una pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, conversando con Adriana Fontecilla, Francisco Esteves y Aldo Casinelli. Querida y querido, yo le había propuesto, y ustedes aceptaron, no muy contentos, pero aceptaron, que conversáramos del futuro inmediato. Tenemos un parlamento, Aldo, tú nos instruías antes de que más del 70% es correcto, ¿no? Son nuevos. En términos de renovación política. Partimos con el 50% de entrada, o sea, que había de candidatos. Y en electos, la renovación es sobre el 70% de los próximos diputados van a ser diputados nuevos, considerando incluso aquellos que alguna vez fueron y vuelven. Pero respecto al que teníamos del Parlamento anterior, de la Cámara de Diputados estamos hablando, ¿no? De la Cámara de Diputados, completamente nuevo, o sea, es interesante. Y además 35 parlamentarios nuevitos. Y vienen sectores que no estaban representados, hay no solo los del Frente Amplio, que no es una sola cosa, que hay cosas distintas, está los regionalistas verdes, está el grupo de Mulé, que hay 4 parlamentarios ahí. El Frente Regionalista Verde. Exacto. En fin. Evópoli. ¿Cómo viene cómo ven ustedes que se va a mover esta nueva política? El gobierno que sea va a ser minoritario. Cualquiera de los dos candidatos que gane tiene minoría y obligación de negociar permanentemente. Y negociar con personas muy distintas. ¿Eso qué va a significar? ¿Cómo creen ustedes que se va a desenvolver nuestra política? ¿Qué va a pasar con estos bloques tradicionales? ¿Se van a lograr sostener? ¿Van a dispersarse, Pancho Esteves? En mi opinión, más allá de lo que sucede exactamente después de las elecciones, hay un tema que es más de fondo y que tiene que ver con una crisis de insuficiencia del sistema político. Porque el sistema político presidencialista, tal como tú lo señalas, ya no sirve en términos del gobierno democrático de este país. O sea, hay que avanzar sustantivamente, eso está relacionado con una nueva constitución, pero es un tema en sí mismo. Hay que avanzar hacia un sistema donde parlamentarios, semiparlamentarios, en fin, donde se distinga la figura de un presidente a un primer ministro, una figura donde el gabinete sea un gabinete que exprese una mayoría una mayoría de la Cámara, donde se construyen acuerdos. Si no hay mayorías, entonces ese gabinete puede cambiar. Esa diferencia que aquí la vemos como rara porque somos un país muy presidencialista, como tú dices, yo creo que es la forma de hoy de entender esto que tú estás señalando, o sea, de cómo esta diversidad política puede gobernar. En ese sentido, yo creo que soy muy partidario de que de entender este gobierno que viene también como un gobierno que es parte de un periodo de transformación.
y que tiene que apuntar hacia entre otras cosas, digamos, a un cambio en el sistema político, porque el que está no permite que esa diversidad que hay hoy día, por ejemplo, en el Congreso, pueda tener un rol significativo. Me parece que lo mismo sucede a nivel municipal, o sea, tenemos que avanzar hacia gobiernos municipales más colegiados, o sea, el nivel de caudillismo que hay en las municipalidades es muy alto. En otros países, quienes son concejales también tienen responsabilidades en el gobierno local, o sea, y eso es muy bueno en el sentido de que los que son elegidos concejales tienen responsabilidades de jefatura de departamentos dentro de la del gobierno municipal, claro. No simplemente miran y critican. Exactamente. Y eso está predeterminado y entonces la gente sabe cómo se postula y cómo está votando. Entonces aquí lo que falta es un cambio en el sistema político que es muy necesario. Aldo Casinelli, ¿vamos en esa misma dirección o no? Solo recordar algo, si 2012 o 2013, la negociación entre RN y la ADC. En ese acuerdo, uno de los puntos, que aparte del cambio del sistema binominal, tenía lo que decía Francisco, de avanzar hacia un sistema parlamentario, derechamente. No tenerle temor a la posibilidad de que el Congreso establezca a través del Congreso se establezca claramente la diferencia entre un jefe de Estado, que es electo, y un jefe de gobierno que surge desde el Parlamento. Y por lo tanto, en el reconocimiento de que quien gobierna el país es una coalición, y esa coalición tiene una representación en el Congreso, y eso es lo que le permite gobernar de manera estable en un tiempo. Y si esa coalición se desarma, el gobierno se reconfigura. Pero eso no es traumático, sino que pasa por el espacio político normal que está ahí dado en el Congreso. Yo creo que esas cosas son las que están hoy día en la mesa y tiene que ver mucho insisto con esto que es cómo se repolitiza o cómo derechamente se politizan ciertas decisiones en términos de las instituciones que hoy día tenemos. Más allá de eso, independiente como sea, que no va a cambiar esto en el próximo gobierno, va a seguir siendo un régimen presidencial el próximo que gobierne. Yo creo que las coaliciones van a seguir siendo fundamentales y a lo mejor tenemos algunos espacios de coaliciones movibles en función de temas. Adriana, te doy inmediatamente la palabra, pero yo tengo la sensación de que este Parlamento va a tener mucho más poder que los anteriores, que estaban alineados en los dos bloques y el gobierno le ordenaba o no le ordenaba y el otro suponía. Yo creo que este es un Parlamento que tiene que ser convencido de muchas cosas y que va a tener un poder de decisión mucho mayor y que probablemente es un Parlamento que pueda presionar en la dirección del poder que le falta, que es justamente formar gobierno. Y que va a obligar a la negociación. Eso. Que eso va a ser interesante. Adriana Fontecilla. Justamente creo que este va a ser el momento de prueba y de obligación, más allá de que quizás muchas veces uno dice, bueno, desde algún lado hay que legislar para que estas cosas sucedan, pensarlas, y para eso había que legislar. Aquí está funcionando justamente al revés. Esta Cámara de Diputados me tinca que va a ser muy trancadora. O sea, proyecto que vaya, proyecto que le van a decir que no, va a haber una pelea constante, van a querer negociar hasta la letra chica, van a querer negociar todo y ahí va a empezar entonces a demostrarse de que efectivamente esto no resulta. No resulta desde un presidencialismo que presenta el proyecto y que por lo tanto el resto tiene que decir sí o no al respecto de lo que están mandando desde el presidente, sino que efectivamente las ideas van a tener que surgir desde estas cámaras, y desde la gente que compone la Cámara, y por lo tanto en el fondo a modo de educación cívica, todos vamos a empezar a entender entonces que esto se puede armar de una manera distinta y que tenemos que saber entonces que viene desde ahí y no desde un dedo que apunta y dice cuál es el camino y el rumbo durante 4 años. Entonces creo que va a ser un súper buen ejercicio político, porque el hecho de que se tranquen, el hecho de que ahora las conversaciones son de a 3 y no de a 2, porque ahora son 3, porque lo que haga o la nueva mayoría o lo que haga la derecha
va a haber una tercera parte que va a tener que conversar y decirle, bueno, te apoyo a ti o te apoyo a ti, y te apoyo según qué me está, ni siquiera, no lo quiero poner como qué me estás dando a cambio, sino No, en términos de qué haces para que yo me encante con qué eso. haces para que yo me encante y qué haces para que yo pueda decirle al resto de la gente a la cual yo represento de que vamos para un mejor camino, no según lo que tú quieres ni lo que tú quieres, sino que lo que estamos tratando de hacer es un mejor camino ciudadano y para todos. ¿Y el mundo social, Pancho, Ahora, tú lo ves es que como ese, actor? bueno, es que ese es el tema. Yo creo que Francisco lo que Esteves. estamos Se hablando, representó un poco. yo creo que lo que estamos hablando es fundamental, yo creo que es la mitad de lo que hay que hacer. Yo soy muy partidario de que el sistema político en Chile, en materia de representación, pero particularmente en materia de elaboración de las leyes, introduzca la iniciativa ciudadana de ley. También conocida sí, como bueno. iniciativa popular de ley Sí. o iniciativa ciudadana de ley, como yo la menciono. ¿Por qué? Porque aquí también hay que abrirse, y eso tiene que ver también con el tema de entender el ejercicio de la política a partir de la voluntad y de saber que hay una relación donde es posible influir de una manera decisiva. Existe un sistema político representativo, pero es evidente que en lo que es la formación, no tanto en la formación, sino en las propuestas legislativas, el camino que en otros gobiernos de la región existe, en otras constituciones políticas de la región existe, el camino de que haya la iniciativa popular de ley o iniciativa ciudadana de ley, te abre el sistema a una participación ciudadana. Por eso lo que acabamos de decir, de que se requiere de un sistema político que no sea presidencialista y que vaya hacia un enfoque más parlamentario, en fin, correcto. Pero aún subsiste el tema de una clase política que pueda aislarse, quedar lejos de la gente, si es que la gente no se educa respecto de lo que es una iniciativa ciudadana de ley y poder participar. Ahora, ¿cuáles son los alcances que debe tener una iniciativa ciudadana de ley? Es una muy buena discusión que hay que dar, pero hay que darla. Sí. Porque ahí cuáles son, qué se puede, qué no se puede, cómo es el procedimiento, eso es fundamental, cuáles son los quórums que se necesitan, las mayorías, las cantidades de firmas, en fin, todo eso hay que abrir esa conversación. Pero, ¿qué pasó con el proyecto que tú cuando estuviste en la DOS empujaste y se había aprobado hasta donde entendí? pasó lo que tenía que pasar en un sistema político donde la clase política no quiere que su monopolio sea compartido. Pero de no fue alguna manera. aprobado, Pancho, ese proyecto. Se aprobó la idea de legislar Y ahí quedó. y ahí quedó exactamente. Y, claro. y el Congreso tiene Aldo una cosa Casinelli. muy extraña de propuestas temáticas que están en la página. Pero yendo un poco más en profundo de esto, tiene que ver con cómo distribuimos el poder, en definitiva. Porque aquí tenemos concentrado el poder en el Ejecutivo, y el Ejecutivo toma y maneja una agenda política que pone a disposición, lo digo elegantemente, lo voy a decir de manera más brutal, obliga a un tercero, que es el Congreso, a pronunciarse respecto de mi agenda. Por lo tanto, hay una asimetría en estos dos poderes. Cuando se introduce, porque esto ha estado en discusión, claro, cuando tú estás en la DOS, desde esa época ya está en discusión y cada cierto tiempo surge. Yo creo que es el minuto donde también puede volver a reinstalarse en esta lógica de cómo distribuimos el poder en términos sociales y por lo tanto cuáles son las capacidades de otras organizaciones, es decir, los partidos, pero también los movimientos. Y ahí es cuando hablamos de repolitizar la sociedad, cómo la sociedad, independiente de los mecanismos que pueden ser distintos, hay distintos modelos para instalar incluso las temáticas a discutir, que lleguen al Congreso, es decir, como armas, en definitiva, la agenda legislativa, que es lo que se puede traducir en la problemática política. Cuando armas la agenda política, que se traduzca en una agenda legislativa y no quede esto tan lejos
de los ciudadanos, de las problemáticas que están instaladas en la sociedad. Sí, y yo también Adriana me hago Fontecilla. una segunda pregunta. Ahora, con esto de que ahora la gente que fue elegida, los diputados que fueron elegidos, muchas veces fueron elegidos con un 3% porque fue por arrastre. O sea, había otro que, siendo de la misma coalición y del mismo equipo, obviamente más o menos con pensamiento, pero bueno, ¿cuánto esa persona que va a dar su voto a nivel de Cámara y va a terminar legislando, cuánta representación popular, o sea, estoy hablando a cuánta gente representa la idea de ese personaje? Entonces tiene razón Francisco con respecto a que mucho más democrático finalmente pasa a ser un ámbito donde la misma gente propone qué es lo que quiere y aquellas personas que eligieron, bueno, tendrán que discutir la parte más fina y no necesariamente personas que, yo me imagino, creo, representativamente por coaliciones yo lo entendí, pero también entiendo que hay personas que detrás de ellos habían cuántas personas que opinaban o que lo querían tener representando. Entonces tampoco eso efectivamente lleva a lo que la mayoría quiere expresar o los cambios que querría hacer. Incluso lo llevo a muchas veces, no, la Constitución, modificarla, etcétera, etcétera. Bueno, este es un método representacional de modificar la Constitución, quizás pensarlo nuevamente, como decía yo, esto va a ser un ejemplo, el hecho de que la gente pudiera decidir qué quiere cambiar, nos quitaría de encima el peso de tener que decir que tenemos que hacer una reforma completa o cambiarla totalmente, dando solo el espacio de que las personas puedan proponer sus temas, ya pasa a ser algo mucho más democrático en esta misma Constitución que estamos cuestionando constantemente. ¿Qué les parece? Nueva Constitución, entonces. Sí, nueva Constitución. Por lo menos para este punto, en el fondo. Pero yo Son creo, como los hay puntos un que- punto que conversábamos también con Aldo antes, y era antes que partiéramos, y es que las organizaciones sociales también están presas de la despolitización. En las federaciones estudiantiles hay que cambiar los estatutos para que alcance el Sí. quórum. Hay que corretear a los alumnos para que vayan a votar. Hay demandas que son súper específicas, los animalistas con los animales y le interesan los animales y no les interesa otras cosas, y etcétera. O sea, el esfuerzo de despolitización de la sociedad, que fue una de las marcas del acuerdo, de lo que fue la política de los acuerdos o de los consensos, caló profundamente. O sea, la sociedad también está despolitizada y la sociedad civil también. Para que ejerza esa influencia hay que hacer una repolitización también de las Sí. organizaciones sociales. Claro, pero una repolitización Francisco Esteves. no a la vieja usanza. Es cierto. Sin duda. Porque... Esa es la que no está resultando. Claro, porque eso es lo que produce el alejamiento de la gente. Y ahí tenemos, mira, entre las cosas buenas que pasaron en esta última elección parlamentaria es que varios personeros de la vieja forma de hacer política ya no están en el Congreso. Sí. Y eso es bueno. No es un tema de edad, fíjate, ¿eh? Es un tema De forma. de forma y también de fondo, pero que tiene que ver claro, tiene que ver De métodos. con una concepción de la política quebrada de la ciudadanía, donde el tema se resuelve en un pequeño grupo que se transforma en una élite y esa élite queda lejana de la gente. Entonces ahí hay un problema severo, porque a decir verdad, la política tiene mala fama en este momento en Chile. O sea, cuando a la gente tú le dices política, entiende las cosas más malas que puede tener la política, no la entiende como el espacio necesario y el derecho de que las personas tienen para cambiar o mejorar una sociedad, ¿no es cierto? Ese es el punto. Lo distante que están del deseo, Adriana. del deseo que tienen versus en el fondo el efecto que produce. Entonces esa distancia hace que finalmente qué contacto tengo o qué importancia real le puedo dar a ese político si finalmente mi deseo y lo que yo propongo no se lleva a cabo y nunca lo veo, nunca es tangible. Claro. Sí, sí. Pero ahí es donde, Aldo Casinelli. donde más relevancia tienen las organizaciones Sí, más pequeñas, claro. independiente del fraccionamiento que se puede dar. Hoy día vamos a tener un congreso muy fraccionado en términos de posiciones, pero en términos de sociedad también lo tenemos. O sea, cuando tú dices, mira, Así los es. animalistas o los ciclistas o los ambientalistas, bueno, pero todos conviven en un espacio determinado. Y lo que se tiene que buscar, y ahí es donde hay que entender, cuando Francisco hablaba por eso yo decía la forma, el método, la manera en que en algún minuto todos los que tenemos intereses de convivir acá, podemos convivir de una manera racional y mejor, velando por cada uno de Pero nuestros... esa es la obligación, Aldo, de los partidos, lo sabemos.
Claro, que la agregación ¿Qué de intereses. pasa con los partidos? Viene un recambio, pero lo que hemos visto durante mucho tiempo es un deterioro de los partidos que hoy día les llaman tradicionales, a pesar de que algunos tengan 30 años, unas tradiciones cortitas, pero deterioro de las organizaciones partidarias, deterioros profundos, de caciquismo, de corrupciones, etcétera. Esta nueva configuración que se genera, empujará a que los partidos también, y este hecho que hayan salido algunos de los representantes de la vieja forma de hacer las cosas, empujará a que estos partidos se transformen, cambien sus métodos. Mira, déjame decir lo siguiente, que si bien los partidos Francisco son el Esteves. canal de la representación, no son los depositarios monopólicos de la política. O sea, nosotros tenemos que entender que los partidos son un actor de la política, pero no son los actores exclusivos. Y en el fondo es entender la política en un sentido más amplio, en un sentido ciudadano, en un sentido democrático, y ahí está lo que tú decías también del rol de las organizaciones sociales. Hay otro tema del que no hemos conversado y que yo creo que es importante que se fortalezca en el próximo Congreso y también en el gobierno que venga, el tema de una gestión pública que sea participativa. Ya no es solo el tema de que la gente pueda incidir en lo que es la parte legislativa, sino que también hay en el mundo una tendencia a que las políticas públicas ya no son un monopolio exclusivo del Estado, sino que también la sociedad civil y los distintos actores pueden participar en ella. Y eso sucede en todos los ámbitos. Entonces, hay tendencias de fondo a las que hay que apuntar. Que es yo creo que es la pregunta que tú nos hacías inicialmente, o sea, más allá del resultado electoral, lo que uno espera que es la nueva representación en la Cámara y en el Senado, en el gobierno, en fin, apunte a estas tendencias de fondo que se necesitan, que van a una democratización del sistema político, a una participación ciudadana, en fin, lo que estamos conversando. 2 minutos, Adriana, Sí. 2 minutos, Aldo, porque tenemos que repartir el tiempo que nos queda. De hecho, cuando nos dicen que, se escucha como que los partidos políticos van en retroceso y el diagnóstico tiene que ver con la falta de ideas, bueno, eso quizás es no tener la capacidad de darse cuenta que las ideas justamente están viniendo de los movimientos sociales. Vienen desde otro lado, por ejemplo, los animalistas, los ciclistas furiosos, los no sé cuántos. Bueno, somos un poco ciclistas furiosos, por contaminación, por ejemplo, aunque no me esté arriba de la bicicleta, soy un poco ciclista furioso. Soy animalista cuando lo que quiero es que no haya maltrato a los que no haya animales. maltrato a los animales sin tener yo uno dentro de mi casa o que se mantenga todo limpio. Somos todos un poco de las ideas populares y todos tenemos un poco y nos vamos a ir acercando y eso es lo que se viene. Para cuando tengamos que conversar en esto, ¿qué me representa a mí en este lugar? Y cuando vamos a conversar de este otro tema, ¿qué es lo que me representa a mí? Y por lo tanto ahí va mi voto y cómo yo quiero más o menos que se encamine esto. Y no necesariamente tener que participar en una estructura rígida, como son los partidos políticos, que me obligan entonces a tener, lo que conversábamos atrás, la ideología, o sea, una manera exacta y específica de funcionar y no, por ejemplo, darme la flexibilidad que se vive ahora en esta, que incluso ya postmodernidad, que nos permite en el fondo, y lo que estaban diciendo, la gente votó por la Beatriz Sánchez, pero eran de Osandón. ¿Cómo es eso? ¿Cómo soy de Osandón y de la Beatriz Sánchez al mismo tiempo? Bueno, hay cosas que son de Osandón mías y hay cosas que son de la Beatriz Sánchez que son mías. Y cuando eso, entonces hay una propuesta que, sin tener un candidato rígido, estructurado, un político, pero en ambas dos se juntan esas dos ideas, bueno, efectivamente el movimiento va y va detrás de ellos. Y ese es como, de aquí el futurismo, creo yo, que se viene. Aldo Cassinelli. Aterrizando lo que vamos a tener en los próximos 4 años, dependiente de quién sea el gobierno que asuma en marzo, la capacidad de negociar que tenga tanto el Ejecutivo como el Congreso de ponerse de acuerdo va a ser fundamental, y ahí yo creo que van a ser pruebas para varios de los que entraron al Congreso, de los nuevos que entraron al Congreso, y va a dar cuenta de qué es lo que se viene a futuro, porque Vamos a tener que conversar. criticar desde afuera es relativamente fácil. Lo que hacemos nosotros desde aquí, que comentamos parte de la política, nosotros estamos metidos en el juego, pero después estar tomando las decisiones, tener que adoptar medidas en ese minuto, bueno, a algunos con guitarra es distinta la cosa, y aquí vamos a ver cómo funciona.
No, solamente decir que hay otra dimensión de la que tenemos que ocuparnos, que es las nuevas realidades, que requieren de nuevas políticas y probablemente de nuevas leyes. Estamos hablando de lo que es cómo nosotros aseguramos el empoderamiento de la mujer en todos los temas de decisión y se persigue el femicidio y el abuso, de cómo nos hacemos cargo de toda la nueva temática de los migrantes, de lo que eso implica, de cómo nos enfrentamos de una manera más inteligente al tema de los pueblos indígenas en nuestro país, de cómo nos asumimos los grandes desafíos que el país tiene en todos los planos. Y parece que los candidatos no están dando abasto para este tipo de conversación y por lo tanto somos todos nosotros los que los vamos empujando. Y los temas nuevos de la robótica, desde el deporte. Querida Adriana Fontecilla, querido Francisco Esteves, querido Aldo Casinelli, muchas gracias por la gentileza de compartir esta tarde con nosotros y bueno, nos quedamos con los dedos cruzados, que cada nos vaya uno. Bien. Que nos vaya bien. Que nos vaya bien, cada uno pensando en lo que quiere, pero de acuerdo, ¿no? Que ojalá que el resultado sea bien nítido, de manera de que el domingo a las 8 de la noche ya sepamos cómo viene la cosa. Cómo son nuestros próximos 4 años. Bueno, nos reencontramos en un par de semanitas más para comentar ahora lo que empieza después de la segunda vuelta electoral. Muchas gracias por su compañía. Agradecer como siempre a R2 TV de Antofagasta por la gentileza de reproducir nuestro programa en ese canal de cable para la región. Mañana el domingo va a ser harto calor, así que la recomendación es ir con agüita y con cosas, porque si resulta lo que aquí hemos estado hablando, ojalá haya filas para votar y no poquita gente. Exactamente. Muchas gracias por su compañía. Buenas noches.